6:46 de la tarde en Canarias. La contra de hoy la protagoniza Amán Cala, cómico de Abubucaca. Amán, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, deseando preguntarte todos estos temas que estamos tratando habitualmente en nuestro programa informativo, temas de actualidad, y bueno, a ver qué opinas tú de ellos. Vamos a empezar por la protección del medio ambiente. Hablamos mucho de ese asunto aquí en Canarias Radio. Cuna del Alma, Riquianes. Ahora hablábamos con el compañero de Foro La Isleta de la posible planta de gas que se quiere instalar en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y que bueno, Salud Pública advierte de que puede dañar ya no solo al medio ambiente, sino a la salud humana. ¿Qué te parece? Bueno, con respecto a lo de la gasificadora o planta de gas para hacer los megavatios necesarios, bueno, es que hay un informe de profesionales o de salud pública, es decir, yo le daría caso a las personas en ese sentido que velan por lo que creo que es más importante, que es la salud, ¿no? Eso primero. Y supongo que también es verdad que es importante la economía, pero la cuestión principal en la vida es, bueno, lo dice la canción, salud, dinero y amor, ¿no? Pues la salud es lo primero, ¿no? Con respecto a Cuna del Alma, pues ya en varias ocasiones pues ya hemos participado de las reivindicaciones, incluso de los activistas que están en Armeñime, pues al pie del cañón. También hemos, a nivel redes, también estado del lado de lo de Gran Canaria. La realidad es que nosotros siempre, desde la Fundación de Abubucaca hace 16 años, pues lo que hemos intentado defender desde nuestro conocimiento es que un modelo de turismo sostenible es lo que de alguna manera mejor le viene a estas islas, que creemos ya de por sí que bastante explotadas a nivel turístico están, y que después pueden entrar en otras cuestiones económicas, pero que seguimos siendo normalmente una de las comunidades más pobres de toda España. Es decir, de alguna manera el modelo turístico habrá que seguirlo explotando, habrá que seguirlo aprovechando y fomentando, pero hay algo que de alguna manera no está del todo pues funcionando como debiera, o de la manera que para la comunidad sea lo más eficiente posible, ¿no? Porque si después de recibir 15 millones de turistas, que salvo el paréntesis de la pandemia, pues es lo que se lleva recibiendo en los últimos 10 años, pues no seguimos siendo de las comunidades más pobres, pues algo no funciona, ¿no? Algo no deja aquí, y el impacto que tiene sobre unas islas que el territorio es muy reducido, pues es notorio, y bueno, pues por eso creemos que de alguna manera se tiene que tener mayor sensibilidad al respecto. Ustedes, me acaba de venir a la cabeza un sketch que protagoniza un compañero tuyo, en el que está en un paraje idílico, en la naturaleza, y bueno, empieza a imaginarse cómo puede hacer dinero construyendo incluso hasta el cielo, creo que quiere sí, construirlo. Enladrillarlo. A través del humor consiguen llegar a la gente y bueno, ridiculizan situaciones que gracias a eso nos hacen pensar, ¿no? Y crear conciencia. Hombre, sí, lo más importante siempre del humor es intentar que se ría la gente, ¿no? Evidentemente es una construcción humorística, pero que tiene de fondo pues una realidad que intentas evidenciar, o de alguna manera una convención en el cual las personas nos reconozcamos, ¿no? Y en este caso, pues en el sketch este que comentas de mi compañero, pues evidentemente es una parodia o una hipérbole que se hace sobre, pues a veces cómo se explota la tierra, en este caso Canarias, pues con pues, macroproyectos que siempre son pues supuestamente muy muy sostenibles y tal, pero que bueno, que después muchos datos y muchos índices no hablan en la misma línea, ¿no? Hay otra noticia que queríamos compartir contigo y que opines acerca de ella, que va relacionada con este asunto, ya que el impacto ambiental del turismo, también la subida de precios, están aumentando la turismofobia, según un foro que se ha reunido en Baleares, y que bueno, que han participado muchas delegaciones, distintas comunidades autónomas, entre ellas también Canarias, por lo menos el Cabildo de Tenerife. ¿Qué te parece esto? ¿Se nos está generando esa turismofobia al ver que todo parece destinado hacia el turismo y que nos suban los precios de los alquileres y en fin, que todo se justifique por y para el turismo? Bueno, como lo dije antes, evidentemente yo no soy experto al respecto, pero creo que todo de lo que venimos hablando suma. Es decir, si al destrozo de la tierra a veces pues injustificado viene acompañado de que tampoco la riqueza o el patrimonio del canario medio se ve muy afectado,
y a la vez encima pues suben los precios, seguramente por muchas razones que son seguramente muy complicadas de explicar, pero entre una de ellas es que el turismo hace que suban los precios hasta la misma razón de que tienen más dinero que un canario medio, por decirlo de una manera, para alquilar pisos, o para yo qué sé, para instalarse en las islas o para comprar cualquier tipo de producto o servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que si va sumando todos los peros que se le va poniendo a la principal industria canaria, que también debemos protegerla y también debemos defenderla, pues entiendo que como mínimo esa turismofobia vaya creciendo o se vaya instalando en la sociedad. Al respecto, yo creo que tendríamos que tener pues ojo, porque también hay que ser necios y saber que estas islas viven muchísimo de eso. Realmente es que viven prácticamente de eso. Pero por eso mismo hay que mimarlo, hay que cuidarlo y hay que saberlo gestionar para que todas las partes se sientan pues cómodas en esta en esta contraprestación, ¿no? En este comercio que tenemos con el turismo. Vamos a seguir hablando de economía. Tenemos ya proyecto de presupuestos generales del Estado. También Canarias comienza a pronunciarse acerca de posibles medidas para paliar el efecto de la subida de los precios. Parece que eso de lo que hablan tantísimo en otras comunidades autónomas, deflactar el IRPF, que es quitar el peso de la inflación, de ese aumento del coste de la vida, de la declaración de la renta, no se va a apostar por eso aquí en Canarias, pero sí por medidas específicas, concretas para las clases bajas y medias, para que puedan paliar eso, ¿no? Para que puedan afrontar que el coste de la vida está subiendo a un nivel del 10% y salarios y demás no suben a ese ritmo, no suben con tanta potencia, por así decirlo. ¿Qué te parece a ti todo esto? Bueno, creo que se acercan elecciones, o bueno, son el próximo año, pero son las autonómicas y las municipales, y la realidad es que, bueno, en campaña siempre se dicen la cantinela típica, la canción yo creo más repetida en toda elección es que vamos a bajar impuestos, ¿no? Y después no sucede. Yo, mire, desde mi punto de vista siempre he sido pues muy defensor de lo público. Creo que para que lo público funcione se requiere pues la recaudación de impuestos. Y a partir de ahí, pues bueno, estamos viviendo una situación pues un tanto pues excepcional por la cuestión de la inflación, que viene motivada seguramente por muchas cosas, pero que yo, en mi humilde opinión, creo que también ha venido por lo que ha sido el aumento de los sueldos, es decir, al aumentar pues el salario mínimo o el interprofesional, pues de alguna manera pues todo se ha encarecido. Evidentemente ha venido acompañado de muchísimas más razones. Pero en el sentido de lo que viene bien a la sociedad como medidas en general, yo creo que es mejor apostar por apoyar sectores, apoyar tramos de la sociedad que a lo mejor no tienen una capacidad económica o que la capacidad económica que tienen, pues la inflación les afecta más en ese sentido, que estar bajando impuestos. Creo que es más interesante ese planteamiento, porque si no después es que parece que tenemos muy poca memoria, ¿no? No hace ni un año que estábamos inmersos en una pandemia y todavía en parte seguimos, pero bueno, era más notoria hace un año. Y lo que demandábamos todo el rato es que la sanidad pública pues estuviera al frente de todo, nos salvara, los llamábamos héroes. Pues entonces de alguna manera hay que ser coherente con las cosas, es decir, las cosas cuestan un dinero y de alguna manera hay que sufragarlas y funcionan, es decir, funciona realmente que se sufraguen y lo hemos visto durante la pandemia, que de hecho seguramente lo que hizo falta es incluso hasta más medios. Yo por eso creo que es mejor pues concretar ayudas para sectores, para familias, que estar bajando impuestos, pero yo evidentemente me dedico a hacer chistes y a lo mejor esto mismo que estoy diciendo es un chiste en sí mismo, pero es lo que yo pienso, también tengo derecho a pensar. Pues precisamente por eso hemos creado La Contra, esta sección nueva de esta temporada en Canarias a las 6, en la que invitamos a personajes del mundo de la cultura, de la sociedad, en fin, de muchos ámbitos diferentes para que opinen de temas, esa es la gracia, que no tienen nada que ver con lo que hacen de manera cotidiana, en su día a día, pero que bueno, como estamos escuchándote a ti, tienen un buen discurso, generalmente discursos bastante profundos y construidos. Amán, sí te voy a preguntar ahora por algo que sí sabes, que es el humor en Canarias. Hablabas de impuestos, los impuestos también sufragan la cultura. ¿Cómo es hacer humor aquí en las islas? Bueno, nosotros llevamos 16 años haciendo el humor en las islas y
Y como, bueno, como en prácticamente toda España, pues el sector cultural pues siempre es un mercado bastante complicado, pero bueno, nosotros hemos tenido la suerte de no solo vivir de esto durante 16 años, sino pues sobrevivir, porque Ujú. eh, En esos 16 años hay mucha diferencia, hace 16 y ahora ha habido una evolución en cuanto a eso, al poder ganarse la sí, vida con el humor. no solo al poder ganarse la vida, sino también a incluso la cuestión social ha cambiado mucho, de cómo la sensibilidad hacia las cosas, pues, por las redes sociales, porque la sociedad varía, aunque no lo parezca, creo que el mundo ha ido muy rápido últimamente, que de hecho yo creo que esa es una de las razones por la que ha habido pues no solo tanta crisis, es que en 10 años, nosotros tenemos 16 años, esta es la segunda crisis que estamos viviendo, ¿sabes? Ujú. Vamos de crisis en crisis, tiro porque me toca. Entonces, de alguna manera, pues en ese sentido de hacer humor, pues hemos tenido que irnos adaptando, pero ya no solo por una cuestión de la sociedad, como estaba comentando, sino que nosotros empezamos en el 2006 actuando en bares, y no es lo mismo hacer humor en bares que hacerlo en plazas para fiestas. Entonces tienes que, bueno, te adaptas un poco a las circunstancias, ya no solo por una cuestión del tamaño del escenario, sino del rango de público que asiste, ¿no? Es decir, nosotros actuamos en bares para gente muchas veces borracha, y de ahí nos sacaron y nos ponían en plazas donde había niños. Entonces, claro, tienes que adaptarte al nuevo medio, ¿no? Pero bueno, intentamos siempre seguir manteniendo nuestro espíritu, que bueno, Abuca que siempre ha estado un poco entroncado con la sátira, por decirlo, el surrealismo también un poquito, pero bueno, en general es lo que hemos intentado hacer. Estamos escuchando ya de fondo Guardo la Esperanza, una canción que has elegido y que has hecho tú mismo, Amán, cuyo nombre artístico como cantautor, que no sabía que también lo eras, es Amanui. Es Amanjuy, de hecho, no les dije que me llamaran Amanjuy porque es muy complicado decir. Es un nombre guanche, es mi nombre en realidad, es mi nombre, vale. no es artístico, sino es que es un nombre guanche muy poco oído, la verdad, pero mis padres tuvieron la osadía de ponérmelo en el año 79, y yo creo que fui el primero después del guanche primigenio, ¿no? Pues Amán Cala, Amanjuy Cala, muchísimas gracias por venir a los estudios de Canarias Radio, miembro de Abu Bucaca, recordemos, y nos quedamos escuchando tu canción. Muchísimas gracias por traerme. Aún guardo la esperanza de volver a correr sin por qué por los solares, a poner mi cabeza del revés del tubo que quiera colgarme. Aún guardo la esperanza